Volumen 3, capítulo 79, junio 7 de 1900. Jesús le entrega las llaves de la justicia y una luz para descubrirla. Como me encontraba en algún modo sufriente, me parecía que aquellos sufrimientos eran una dulce cadena que atraía a mi buen Jesús a hacerlo venir casi de continuo. Y me parecía que aquellas penas llamaban a Jesús para hacerlo derramar en mí otras amarguras. Entonces, al venir, ahora me sostenía en sus brazos para darme fuerza y ahora derramaba de nuevo. Yo de vez en cuando le decía: Señor, ahora siento en mí parte de tus penas. Te ruego que me contentes, como te dije ayer, de darme al menos la mitad de lo que sirve para alimento del hombre. Y él: Hija mía, para contentarte te entrego las llaves de la justicia y el conocimiento de cuánto es necesario absolutamente castigar al hombre, y con esto harás lo que te plazca. ¿No estás contenta por ello? Al oírme decir esto me consolé y decía en mi interior: si está en mí, de hecho, no castigaré a ninguno. Pero cómo quedé desengañada cuando el bendito Jesús me dio una llave y me puso en medio de una luz, y mirando desde en medio de aquella luz descubría todos los atributos de Dios y también los de la justicia. Oh, cómo todo está ordenado en Dios. Y si la justicia castiga, es orden. Y si no castiga, no estaría en orden con los demás atributos. Ahora me veía como miserable gusano en medio de aquella luz, y que si quisiera impedir el curso a la justicia, estropearía el orden e iría en contra de los mismos hombres, porque comprendía que la misma justicia es amor purísimo hacia ellos. Entonces me he encontrado toda confundida y molesta. Por eso, para desentenderme, he dicho a nuestro Señor: con esta luz de la cual me habéis rodeado, entiendo las cosas diversamente, y si me dejaras obrar a mí, lo haría peor que tú. Por eso no acepto este conocimiento y renuncio a las llaves de la justicia. Lo que acepto y quiero es que me hagas sufrir a mí y que liberes a las gentes. Del resto no quiero saber nada. Y Jesús, sonriendo ante mi hablar, me ha dicho: ¿Cómo? ¿Tan pronto quieres desentenderte, no queriendo conocer ninguna razón y queriéndome hacer violencia más fuerte, te quieres salir con dos palabras: hazme sufrir a mí y libéralos? Y yo: Señor, no es que no quiera saber ninguna razón, sino que no es oficio mío, sino tuyo. Mi oficio es el de ser víctima. Por eso tú haz tu oficio y yo hago el mío. ¿No es verdad, mi amado Jesús? Y él, mostrando como una aprobación, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 80, junio 10 de 1900. Oficio de víctima. Castigos. Me parece que mi adorable Jesús continúa dividiendo en dos a la justicia al derramar un poco en mí y el resto en las gentes. Esta mañana especialmente, cuando me he encontrado con Jesús, se me desgarraba el alma al ver la tortura de su dulcísimo corazón al castigar a las criaturas. Era tanto el estado sufriente en el cual se encontraba que no hacía otra cosa que emitir continuos gemidos. Tenía en la cabeza una tupida corona de espinas, toda encarnada, tan
tanto que la cabeza parecía un conjunto de espinas. Entonces, para aliviarlo un poco, le he dicho: «Dime, bien mío, ¿qué tienes que estás tan sufriente? Permíteme que te quite estas espinas que no poco te atormentan». Pero Jesús no me respondía, es más, ni siquiera escuchaba lo que yo decía. Entonces me he puesto a quitar aquellas espinas una por una y después las he puesto sobre mi cabeza. Ahora, mientras esto hacía, he visto que en lugares lejanos debía suceder un terremoto que haría matanza de gente. Después Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma, pero con suma aflicción mía al pensar en el estado sufriente de Jesús y en las desgracias de la miserable humanidad. Volumen 3, capítulo 81. Junio 12 de 1900. La obediencia le hace pedir a Jesús que la haga sufrir para impedir los castigos. Esta mañana, al venir mi amable Jesús, he comenzado a decir: «Señor, ¿qué haces? Parece que te adentras demasiado con la justicia». Y mientras quería continuar hablando para excusar las miserias humanas, Jesús me ha impuesto silencio, diciéndome: «Calla. Si quieres que me entretenga contigo, ven a besarme y a sanar con tus acostumbradas adoraciones todos mis miembros sufrientes». Así, he comenzado por la cabeza y después poco a poco por los otros miembros. Oh, cuántas llagas profundas tenía aquel cuerpo sacrosanto, que el solo mirarlas daba horror. Entonces, no apenas había terminado, ha desaparecido, dejándome con poquísimo sufrimiento y con un temor. ¿Quién sabe cómo se derramará sobre las gentes? Porque no se ha dignado derramar sobre mí sus amarguras. Poco después ha venido el confesor y le he dicho lo anterior, y él me dijo que hoy, por obediencia absoluta, cuando haga la meditación, debes pedirle que te haga sufrir la crucifixión y que deje de mandar los flagelos. Entonces, cuando hice la meditación, en cuanto se hizo ver, le he rogado de acuerdo a la obediencia recibida, pero no me puso atención. Es más, ahora se hacía ver que volteaba la espalda a la gente. Ahora que dormía para no ser importunado por mí, y qué sé yo, me sentía morir, porque no se preocupaba por hacerme hacer la obediencia. Entonces he tomado valor y poniendo toda la confianza en la santa obediencia, lo he tomado por un brazo y moviéndolo para despertarlo le he dicho: «Señor, ¿qué haces? Este es el amor que le tienes a tu virtud predilecta de la obediencia. Estos son los elogios que tantas veces le habéis dado. Estos son los honores que le habéis prodigado hasta decir que te sientes sacudido y no puedes resistir a la virtud de la obediencia y te sientes cautivar por el alma que se dona a esta virtud que ahora parece que no te importa el hacerme obedecer». Mientras esto y otras cosas decía, y que me alargaría demasiado si quisiera escribirlas, el bendito Jesús se ha sacudido y, como golpeado por un vivísimo dolor, ha roto en abundante llanto y sollozando, ha dicho: «Tampoco yo quiero mandar flagelos. Es la justicia que me obliga casi a fuerza.
Pero tú con este hablar me quieres herir a lo vivo y tocarme una fibra muy delicada para mí y muy amada por mí, tanto que no quise otro honor ni otro título que el de obediente. Y para hacerte ver que no es que no me importe hacerte obedecer, con todo lo que la justicia me obliga a no hacerlo, te participo en parte los dolores de la cruz. Mientras esto hacía, ha desaparecido, dejándome contenta porque me ha hecho obedecer y con un disgusto en el alma, como si hubiese sido causa de hacer llorar al Señor con mi hablar. Ah, Señor, te pido que me perdones. Volumen 3, capítulo 82. Junio 14 de 1900. Efectos de la cruz. Encontrándome no poco sufriente, mi adorable Jesús al venir, toda me compadecía y me ha dicho: Hija mía, ¿qué tienes que sufres tanto? Déjame aliviarte un poco. Pero Jesús estaba más sufriente que yo. Así me ha dado un beso, y como estaba crucificado, me atrajo fuera de mí misma y ha puesto mis manos en las suyas, mis pies en los suyos, mi cabeza apoyada sobre la suya y la suya sobre la mía. Como estaba contenta al encontrarme en esta posición. Si bien los clavos y las espinas de Jesús me causaban dolor, eran dolores que me daban alegría, porque eran sufridos por amor a mi amado bien. Es más, hubiera querido que aumentaran. También Jesús parecía contento de mí, porque me tenía en aquel modo atraída a Él. Me parecía que Jesús me consolaba y yo era consuelo para Él. Entonces, en esta posición, hemos salido fuera y habiendo encontrado al confesor, enseguida pedí por sus necesidades y le he dicho al Señor que se dignara hacer oír al confesor cómo es dulce y suave su voz. Jesús, para contentarme, se dirigió a él y le habló de la cruz diciéndole: La cruz absorbe en el alma mi divinidad, la asemeja a mi humanidad y copia en sí misma mis mismas obras. Después hemos continuado girando otro poco y oh, cuántas escenas dolorosas que traspasaban el alma de lado a lado. Las graves iniquidades de los hombres que ni siquiera se doblegan ante la justicia, al contrario, se arrojan con mayor furor, como si quisieran dar dobles heridas por cada herida, y la gran miseria que ellos mismos están preparando. Entonces, con suma amargura nuestra, nos hemos retirado. Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Volumen 3, capítulo 83. Junio 17 de 1900. Ponerse en Dios y no salir de los confines de la paz es lo mismo. Como esta mañana el bendito Jesús no venía, en mi interior me sentía suscitar alguna sombra de turbación sobre el por qué no venía. Entonces al venir me ha dicho: Hija mía, contenerse en Dios y no salir de los confines de la paz es todo lo mismo. Así que si tú adviertes un poco de turbación, es señal de que sales un poco de dentro de Dios, porque contenerse en Él y no tener perfecta paz es imposible.
Mucho más que los confines de la paz son interminables, más bien, todo lo que pertenece a Dios, todo es paz. Después ha agregado: ¿No sabes tú que las privaciones al alma sirven como el invierno a las plantas, que hace que profundicen más las raíces, las fortifica y las hace reverdecer y florecer en mayo? Después de esto me ha transportado fuera de mí misma y habiéndole encomendado varias necesidades, desapareció. Y yo me he encontrado en mí misma con el deseo de mantenerme siempre dentro de Dios, a fin de que me pudiera encontrar dentro de los confines de la paz. Volumen 3, capítulo 84. Junio 18 de 1900. Todo lo creado nos enseña el amor de Dios. El cuerpo llagado de Jesús, el amor del prójimo. Jesús sigue sin venir y yo trataba de ocuparme en considerar el misterio de la flagelación. Mientras esto hacía, he visto al bendito Jesús todo llagado y chorreando sangre, y me ha dicho: Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto que mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables, porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada cual el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Después, tomando un aspecto más afligido, ha agregado: Qué despiadado tirano es para mí el amor, porque no solo empleé todo el curso de mi vida mortal en continuos sacrificios hasta morir desangrado sobre una cruz, sino que me dejé como víctima perenne en el sacramento de la Eucaristía. Y no solo esto, sino que a todos mis miembros predilectos los tengo víctimas vivientes en continuos sufrimientos, empeñados en la salvación de los hombres. Como entre tantos te elegí a ti, para tenerte sacrificada por amor mío y por los hombres. Ah, sí. Mi corazón no encuentra descanso ni reposo si no encuentra al hombre. Y el hombre, ¿cómo me corresponde? Con ingratitudes enormísimas. Dicho esto, ha desaparecido. Volumen 3, capítulo 85. Junio 20 de 1900. La humildad más perfecta produce en el alma la unión más íntima con Dios. Esta mañana, estando fuera de mí misma y no encontrando a mi sumo bien, he debido girar y girar en busca de él. Cuando me he cansado hasta sentirme desfallecer, lo sentí detrás de mi espalda que me sostenía. Entonces estiré el brazo y lo jalé hacia el frente diciéndole: Amado mío, sabes que no puedo estar sin ti. No obstante, me haces esperar tanto hasta hacerme desfallecer. Dime, al menos, cuál es la causa en que te he ofendido, que me sometes a desgarros tan crueles, a martirios tan dolorosos,
como es tu privación. Y Jesús, interrumpiendo mi hablar, me ha dicho: hija mía, no agregues más desgarros a mi corazón exacerbado a lo sumo, pues se encuentra en continua lucha por las violencias que constantemente todos me hacen. Violencia me hacen las iniquidades de los hombres, que atrayendo sobre ellos la justicia, me fuerzan a castigarlos. Y la justicia, poniéndose en continua lucha con el amor que tengo hacia los hombres, me desgarra el corazón en modo tan doloroso de hacerme morir continuamente. Violencia me haces tú, porque viniendo yo y conociendo tú los castigos que estoy enviando, no te estás quieta. No, sino que me fuerzas, me haces violencia y no quieres que castigue. Y sabiendo yo que tú no puedes hacer de otra manera ante mi presencia, para no exponer mi corazón a una lucha más fiera, me abstengo de venir. Por eso no quieras violentarme en hacerme venir ahora. Déjame desahogar mi furor y no quieras acrecentar mis penas con tus palabras. En lo demás, no quiero que pienses, porque la humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo, sino deshacerse en la propia nada. Y mientras el alma hace esto, sin advertirlo se encuentra perdida en Dios, y esto produce en ella la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. Esto con sumo provecho del alma, porque perdiendo la propia razón, adquiere la razón divina, y perdiendo todo pensamiento sobre sí misma, esto es, si está fría o caliente, si son favorables o adversas las cosas que le suceden, se interesará y adquirirá un lenguaje todo celestial y divino. Además de esto, la humildad produce en el alma una vestidura de seguridad, por lo que, envuelta en este vestido de seguridad, el alma se está en la calma más profunda, embelleciéndose toda para agradar a su querido y amado Jesús. ¿Quién puede decir cómo he quedado sorprendida por este hablar de Jesús? No tuve ni una palabra para responderle. Poco después desapareció y yo me he encontrado en mí misma, quieta, sí, pero afligida a lo sumo, primero por las aflicciones y las luchas en las cuales se encontraba mi amado Jesús, y después por el temor de que no viniera. ¿Quién podrá resistir? ¿Cómo haré para soportarme a mí misma por su ausencia? Ah, Señor, dame la fuerza para soportar tan duro martirio, tan insoportable a mi pobre alma. Por lo demás, di lo que quieras, porque por mí no dejaré ningún medio, intentaré todos los caminos, usaré todas las estratagemas para atraerte a que vengas. Volumen 3, capítulo 86. Junio 24 de 1900. La cruz es el alimento de la humildad. Después de haber pasado algunos días de privación, en que a lo más se hacía ver como sombra, como un relámpago, mis potencias las sentía todas adormecidas, de modo que yo misma no entendía lo que sucedía en mi interior. En este adormecimiento, una sola pena se despertaba en mi interior, y era que me parecía que me había pasado como a uno que mientras duerme pierde la vista, o bien es despojado de todas sus riquezas, por lo que el miserable no puede ni dolerse, ni defenderse, ni usar algún medio para liberarse de sus infortunios.
Pobrecito, ¿en qué estado tan desastroso se encuentra? Pero, ¿cuál es la causa? El sueño, porque si estuviera despierto, ciertamente se sabría defender de sus desventuras. Así es mi mísero estado. No me es dado ni siquiera dar un gemido, un suspiro, derramar una lágrima, porque he perdido de vista a aquel que es todo mi amor, todo mi bien y que forma todo mi contento. Parece que para que yo no sufra por su privación, me ha adormecido y me ha dejado. Ah, Señor, despiértame tú, a fin de que pueda ver mis miserias y conocer al menos de qué estoy privada. Ahora, mientras me encontraba en este estado, desde dentro de mi interior he oído al bendito Jesús que se lamentaba continuamente. Aquellos lamentos han herido mis oídos y despertándome un poco, he dicho: mi solo y único bien, por tus lamentos advierto el estado tan sufriente en el cual te encuentras. Esto te sucede porque quieres sufrir solo y no quieres hacerme partícipe de tus penas. Es más, para no tenerme en tu compañía, me has adormecido y me has dejado sin hacerme entender más nada. Entiendo el porqué de todo esto para estar más libre en castigar, pero ten compasión de mí, pues sin ti estoy ciega, y ten compasión de ti, porque siempre es bueno en todas las circunstancias tener quien te haga compañía, que te consuele y que de algún modo mitigue tu furor, porque por ahora estás firme en mandar flagelos, pero cuando veas a tus imágenes perecer por la miseria, te lamentarás más que ahora y tal vez me dirás: si tú te hubieras empeñado más en aplacarme, si hubieras tomado sobre ti las penas de las criaturas, no vería tan destrozados a mis mismos miembros. ¿No es verdad, mi pacientísimo Jesús? Consuélate un poco y déjame sufrir en lugar tuyo. Mientras esto decía, él se lamentaba continuamente, casi en acto de querer ser compadecido y aliviado, pero quería que le arrancara casi por fuerza este mismo alivio, por lo que, tras mis ruegos, ha extendido en mi interior sus manos y pies clavados y me ha participado un poco sus penas. Después de esto, dando un poco de tregua a sus lamentos, me ha dicho: hija mía, son los tiempos tristes que a esto me obligan, porque los hombres se han fortalecido y ensoberbecido tanto que cada uno cree ser Dios para sí mismo, y si yo no pongo mano a los flagelos, haría un daño a sus almas, porque solo la cruz es el alimento de la humildad. Entonces, si no hiciera esto, yo mismo les haría faltar el medio para humillarlos y rendirlos de su extraña locura. Si bien la mayor parte me ofenden más, pero yo hago como un padre que reparte a todos el pan para alimentarlos. Que algunos hijos no lo quieran tomar, más bien que se sirvan de él para arrojarlo en la cara al padre. ¿Qué culpa tiene de ello el pobre padre? Así soy yo. Por eso compadéceme en mis aflicciones. Dicho esto, ha desaparecido, dejándome medio despierta y medio adormecida, no sabiendo yo misma ni si debo despertarme perfectamente, ni si debo dormirme otra vez. Volumen 3, capítulo
87. Junio 27 de 1900. El alma debe reconocerse en Jesús, no en sí misma. Continúo estando adormecida. Esta mañana, por pocos minutos, me he encontrado despierta y comprendía mi estado miserable. Sentía la amargura de la privación de mi sumo y único bien. Apenas pude derramar tus lágrimas diciéndole: mi siempre buen Jesús, ¿cómo es que no vienes? Estas son cosas que no se hacen. Herir a un alma de ti y después dejarla. Y además, para no hacerle conocer lo que haces, la dejas sin poder del sueño. Ven, no me hagas esperar tanto. Mientras esto y otros desatinos más decía, en un instante ha venido y me ha transportado fuera de mí misma. Y como yo quería decirle mi pobre estado, Jesús, imponiéndome silencio, me ha dicho: hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí. Así que de ti no te recordarás más, ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí. Y desconociéndote a ti misma, adquirirás solo mi reconocimiento. Y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí. Cuando hayas hecho esto, no más pensarás con tu mente, sino con la mía. No mirarás con tus ojos, no más hablarás con tu boca, ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío. Porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio, Dios, esto es, de donde salió, y que se uniforme toda sí misma a su Creador. Y que todo lo que retiene de sí misma y que no es conforme a su principio, lo debe deshacer y reducirse a la nada. Solo en este modo, desnuda, deshecha, puede regresar a su origen y reconocerse solo en Dios y obrar según el fin para el cual ha sido creada. He aquí entonces que para uniformarse toda a mí, el alma debe volverse indivisible conmigo. Mientras esto decía, yo veía el castigo terrible de las plantas secas y cómo debe avanzar más. Apenas he podido decir: Señor, ¿cómo harán las pobres gentes? Y Él, para no prestarme atención, como un relámpago, ha huido y desapareció. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma al encontrarme en mí misma por no haberle podido decir ni siquiera una palabra por mí y por mi prójimo y por la tendencia al sueño, porque de nuevo estoy en ese estado? Volumen 3, capítulo 88. Junio 28 de 1900. Los castigos presentes no son otra cosa que una preparación a los castigos futuros. Esta mañana, encontrándome sumamente afligida por la privación de mi amante Jesús, en cuanto lo he visto, me ha dicho: hija mía, ¿cuántas máscaras se quitarán en estos tiempos de castigos?
porque estos castigos presentes no son otra cosa que una preparación a todos los castigos que te manifesté en el curso del año pasado. Mientras esto decía, yo en mi interior pensaba, si el Señor continúa haciendo en el mismo modo en que está haciendo, esto es, que como quiere mandar castigos no viene, no me participa sus penas, me trata con modos insólitos, ¿quién podrá resistir? ¿Quién me dará la fuerza para permanecer en este estado? Y Jesús, respondiendo a mi pensamiento, ha agregado en actitud de compadecerme. Y entonces, ¿quieres tú que suspenda por un poco el estado de víctima y después te lo haga retomar? Mientras esto decía, he sentido confusión y amargura. Veía que el Señor con esta propuesta me arrojaba de sí, porque no he sabido decir ni sí ni no, o bien para oír qué cosa decide la obediencia. Entonces, sin esperar mi respuesta, ha desaparecido, dejándome como un clavo fijo en el corazón, al pensar que Jesús me arrojaba de sí. Era tanto el dolor que no hice otra cosa que derramar lágrimas amargas.